Capítulo 19. La decisión de Shouto Shizuku observó con cansancio cómo el grupo de policías y prohéroes, que crecía lentamente, comenzaba a investigar y aclarar el desastre que había dejado atrás. Observó el trabajo del héroe en sincronía con la policía, conteniendo y manteniendo la escena del crimen libre de la prensa, mientras los paramédicos recién llegados trabajaban frenéticamente para mantener con vida al héroe asesino. Se había ido demasiado lejos, y Izuku ya sabía que no sobreviviría. Unos minutos después de que Endeavor se rindiera en su persecución, Izuku se dio la vuelta y decidió enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Durante la media hora que había vigilado el callejón de abajo, vio como la vida del héroe asesino se desvanecía lentamente, acabando con otra vida por sus propias manos. En algún momento durante eso, su mentor Gran Torino, el mentor de Ida, Manuel, incluso Aizawa Sensei habían llegado a la escena. Como el resto de los héroes, incluido Endeavor, trabajaron juntos rápidamente para asegurar el área circundante. Aizawa en algún momento se había arrodillado para hablar con su compañero de clase Shouto, quien en algún momento había sido envuelto en una especie de manta de aluminio para mantenerlo caliente. Al héroe solo le tomó unos minutos despejar el área de la escena del crimen y trasladar a Ida, que aún sangraba por el suelo, a una ambulancia antes de enviarlo al hospital más cercano. En algún momento, Shouto, que parecía en su mayor parte ileso, fue sacado lentamente de la escena del crimen, todavía mirando traumáticamente la sangrienta masacre que había dejado atrás. Izuku no sintió nada más que culpa y tristeza cuando movió sus ojos hacia el cadáver ensangrentado del héroe asesino antes de mirar con preocupación a su compañero de clase, generalmente sin emociones, que mostraba más emoción por el cadáver del villano que Izuku en los últimos meses juntos. Era realmente así de distanciado se había vuelto de sus propios asesinatos. De los cadáveres que había desgarrado y metido en su boca. Sintió que se estaba convirtiendo lentamente en el asesino despiadado que había temido durante tanto tiempo. Una inevitabilidad que ya no podía evitar. Una lágrima solitaria corrió por su rostro, lo que provocó que Izuku levantara rápidamente la mano para sentir que era real. No, no era un monstruo sin corazón, todavía no. Más lágrimas comenzaron a caer por su rostro, al recordar que tenía que ir al tren donde lo había dejado Gran Torino, pero al mirar a las pobres almas que tenían que limpiar ese desastre que había hecho, se sintió horrible al saber todo lo que podía hacer era sentarse y observar. Izuku sollozó en silencio mientras miraba hacia abajo desde el borde del techo, limpiándose suavemente las mejillas manchadas de lágrimas. Esto no podía seguir así mucho más. Me sorprende que no te lo hayas comido todo, qué pena, gritó la voz oscura y áspera de alguien detrás de él, lo que provocó que Izuku saltara ante la voz desconocida que nunca había escuchado antes. Cuando se dio la vuelta rápidamente, Izuku notó dos figuras de pie amenazantes detrás de él. Las mismas personas que eran conocidas en todo Japón como los villanos que atacaron la Usugi con la única intención de matar al héroe número 1, All Might. Las dos personas que habían escapado del ataque de la Usugi y habían escuchado los nombres repetidos tantas veces, los villanos que traumatizaron a sus compañeros de clase y les revelaron a todos cuán oscuro puede ser realmente este mundo. Shigaraki de la Liga de Villanos. Izuku se tambaleó hacia atrás mientras se levantaba frenéticamente, más cerca del borde del edificio donde los héroes se encontraban a solo unos metros debajo, lejos del líder de una liga de villanos y su conocido Marper. Las mismas personas con las que trabajaba el espía, Agakure. El villano de piel gris se rascó el cuello irritado. Aún así, me alegro de que te lo hayas comido, realmente no me gustaba, el villano gritó despreocupadamente con desdén. Izuku entrecerró los ojos mientras inconscientemente activaba su Kakugan con disgusto y odio por las palabras de los villanos. ¿Qué diablos quieres conmigo? Izuku escupió con resentimiento, demasiado cansado para sentir algo más que ira. Shigaraki lo miró con una sonrisa maniática, la locura dando vueltas en sus grandes ojos hundidos, detrás de la mano que cubría su rostro. Una mano que olía demasiado real para Izuku. Quiero que te unas a la Liga de los Villanos, gritó Shigaraki a través de los tejados, sin dar ningún paso más hacia él después de que dijera que su Kakugan se activó. Parecía que era consciente de que su peculiaridad funcionaba entonces. Izuku no se sorprendió, ya sabía que lo perseguían.
Simplemente no esperaba que fueran lo suficientemente valientes como para preguntarle directamente. No fue sorprendente ya que esta era la misma persona que había atacado a la Usuki con el único propósito de matar a All Might. Izuku entrecerró los ojos con frustración, no me uniré a la liga. Shigaraki entrecerró los ojos detrás de su máscara y comenzó a rascarse la piel seca alrededor de su cuello. No, no entiendes, no te estoy preguntando también, te lo estoy diciendo. Teniendo una opción, exigió irritado. Izuku bajó su postura, no le gustaba hacia dónde se dirigía esta oscura conversación. No voy a ir contigo, declaró, enfatizando sus palabras mientras hablaba. Shigaraki se hundió infantilmente, mientras suspiraba como si esto no fuera más que una pequeña molestia para él, poniendo a Izuku al límite. Bien entonces, la voz de Shigaraki crepitó, moviendo su mano hacia arriba tendré que hacer que vengas conmigo. En el momento en que su muñeca se movió hacia arriba, un fuerte chillido vibró el área a su alrededor justo cuando un gnomo alado saltó rápidamente sobre el otro lado del edificio detrás del villano. Los ojos de Izuku se abrieron de terror cuando el gnomo cargó contra él a velocidades inhumanas. El fuerte ruido llamó la atención de los héroes de abajo y les hizo mirar hacia arriba al ver a Izuku, para ellos la mancha sangrienta, volcando y cayendo por el borde del edificio alto. Trabajando rápidamente cuando Izuku comenzó a caer al suelo, activó su Kagune y lo hundió en el borde del edificio en el que una vez estuvo de pie. El gnomo alado lo siguió rápidamente, causando gritos de angustia debajo de él cuando el gnomo derrumbó la repisa del edificio por su peso mientras continuaban persiguiéndolo. Cuando su Kagune comenzó a ralentizar rápidamente su descenso al suelo, el gnomo lo alcanzó y envolvió sus pies con forma de garra alrededor del cuerpo de Izuku. Sus uñas se rompieron cuando trató de atascarlas a través de su piel. El miedo puro y sin adulterar comenzó a surgir a través de su cuerpo cuando el gnomo le dio un fuerte tirón a su cuerpo, causando que su único Kagune activo se soltara del edificio en el que estaba retenido. Petrificado al pensar en lo que la liga le haría si puso sus manos sobre él, Izuku drenó lo último de su energía, convocando 3 tentáculos pulsantes más desde lo profundo de su espalda. El segundo tentáculo arremetió contra el edificio al otro lado del callejón, causando que se derrumbara en el lugar en el que lo había embestido, equilibrándose para detener su caída entrante mientras combinaba su tercero y cuarto en una daga gruesa mientras empalaba el gnomo a través de sus entrañas y subiendo por su cráneo. La punta afilada y brillante apuntando hacia la parte superior, empapándose lentamente en la sangre que los cubría. Cuando el gnomo murió rápidamente y quedó inerte sobre él, el peso repentino del monstruo creció drásticamente empujándolo hacia el suelo. Izuku rápidamente retrajo su Kagune atrapado dentro del gnomo antes de girar rápidamente hacia un lado, mirando a los héroes que se alejaron rápidamente cuando el gnomo creó un ruido sordo cuando golpeó el suelo. La única persona que le prestó atención fue Shouto, ya que Aizawa lo arrastró rápidamente lejos de la zona de aterrizaje de Gnomius. Izuku miró a las personas aterrorizadas que observaban al gnomo inmóvil antes de lanzarse de regreso al techo opuesto del callejón desde el que una vez había estado observando. Aterrizó con un golpe suave en sus pies, rápidamente miró hacia atrás con miedo a la azotea que el líder de la liga una vez estuvo solo para ver nada más que la noche oscura y abierta que rodeaba la ciudad en llamas de Osu. Con el conocimiento de que ya no podía permitirse colgar, Izuku saltó una vez más hacia la noche, creando tanta distancia entre él y donde los héroes lo habían visto por última vez. Corrió lo más rápido que pudo, sin desperdiciar más de sus reservas de peculiaridades de Ghoul y decidiendo usar uno para todos en su lugar, de regreso al tren en el que lo había dejado Gran Torino. Limpiándose la mayor parte de la sangre de su rostro y arrojando su sudadera ensangrentada a una pila solitaria de llamas ardientes, desechando la evidencia de la mejor manera que pudo. La ciudad aún estaba cubierta de llamas, nadie cuestionaría una sola sudadera con capucha ensangrentada quemándose en medio de la calle. Una vez que llegó al tren, se encontró con la parte trasera del Gran Torino mirando preocupado a su alrededor antes de darse la vuelta y verlo. Cuando sus ojos se encontraron y el reconocimiento creció en los ojos del héroe retirado, Izuku fue recibido con una fuerte patada en la cara con toda su fuerza, haciendo que el joven héroe en entrenamiento volase hacia atrás, aterrizando en el suelo con un golpe antes de que su mentor aterrizara pesadamente encima de él. ¿A dónde diablos te escapaste, chico?
Gritó con molestia y algo parecido a la preocupación. Izuku sonrió débilmente mientras el héroe lo miraba fijamente. Lo siento, Gran Torino. Vi a alguien que necesitaba ser rescatado. Lo siento, te preocupé. Bueno, al menos eso no era una mentira. Shouto había visto crecer el miedo en los ojos de todos cuando el fuerte chillido retumbó en el callejón en el que se sentó inmóvil, la escena de sangre aún al alcance de la vista. La aparición de Bloody Stein había puesto a todos nerviosos y el sonido de un gnomo chirriante que se acercaba rápidamente hizo que todos se pusieran en alerta máxima. Todos los héroes a su alrededor levantaron la vista al escuchar el sonido del peligro, solo para ver al villano del momento caer en picado por el borde del edificio sobre ellos hacia el suelo, seguido rápidamente por un gnomo alado que se aferró a la camisa de los villanos como el notorio. La mancha sangrienta libera un solo tentáculo en el edificio cercano, haciendo que caigan escombros sobre ellos. ¡Mierda! Por el rabillo del ojo, notó despreocupadamente que su sensei se aferraba a su camisa y lo arrastraba lejos del peligro inminente mientras los escombros golpeaban el suelo con un ruido sordo. Se podían escuchar gritos desde todas las direcciones y Shouto apenas podía distinguir la voz de su sensei llamándolo, preguntándole si estaba bien. Todo lo que Shouto pudo hacer fue observar cómo Midoriya atravesaba con su peculiaridad el cuerpo de Nomus antes de salir corriendo, sin molestarse en mirar el caos que había causado debajo. Shouto observó cómo el gnomo caía inerte frente a él, sin siquiera inmutarse cuando el ruido sordo y la nube de polvo que causó cubrieron el área. De improviso escuchó a Aizawa murmurar a su lado. «Nos estuvieron observando todo este tiempo», susurró en estado de shock, solo lo suficientemente alto como para que apenas lo escucharan. Shouto permaneció en silencio mientras los recuerdos frescos del rostro manchado de sangre de Izuku, cubierto de lágrimas, mientras el miedo había cubierto sus ojos, permanecieron prominentes en su mente. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando Aizawa Sensei lo levantó suavemente y lo llevó al auto de policía más cercano, llevándolo a la estación de policía más cercana. Una vez que llegó a la estación de policía, lo llevaron rápidamente a una sala de entrevistas con Aizawa, quien lo dejó en la puerta. Miró por encima de los hombros de su sensei y vio a un oficial de policía mirándolo con preocupación y lástima por haber visto algo que solo unos pocos habían presenciado antes. Aizawa bajó suavemente su mano sobre su hombro mientras le hablaba con cuidado. «Voy a tener que dejarte entrar solo. Unos cuantos policías entrarán, en un minuto, para hablar contigo sobre lo que pasó». Aizawa había dicho sorprendentemente suave, probablemente dándose cuenta de la cantidad de trauma que estaba pasando dentro de su cabeza. «Recuerda, Todoroki, solo tienes que responder preguntas con las que te sientas cómodo, ¿está bien?» Shouto asintió en silencio, haciendo que el héroe frente a él asintiera en comprensión. «Está bien, bien. Solo recuerda, estás a salvo aquí, ¿de acuerdo?» Aizawa preocupado, con los ojos llenos de preocupación por su estudiante. Shouto asintió de nuevo, bajando la cabeza para mirar al suelo, sintiéndose avergonzado de cómo estaba respondiendo a lo que había visto. Aizawa volvió a fruncir el ceño ante las acciones inusuales de sus alumnos antes de suspirar. «Está bien, estaré cerca si me necesitas». Shouto miró a su maestro y asintió antes de caminar solo hacia la sala de entrevistas. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de nuevo y dos policías entraran y se sentaran frente a él, lo que provocó que Shouto levantara la vista de sus manos. «Hola, Todoroki-san». El primer hombre se dirigió. «Mi nombre es Touta Matsuda y este es mi colega Hideki Ide. Es un placer conocerte, solo desearía que hubieras ido en mejores condiciones». Shouto asintió levemente, incitando a dos hombres a continuar. «Solo estamos aquí para hacerle algunas preguntas, no queremos hacer esto más difícil para usted, así que vamos a comenzar de inmediato. Díganos si no se siente cómodo con algo», dijo con lo que supuso estaba destinado a ser una sonrisa reconfortante. Shouto no sintió ningún consuelo en absoluto, su mente estaba demasiado preocupada. Ante el comprensible silencio de Shoutos, la oficina se aclaró la garganta con torpeza y comenzó a interrogar. Le preguntaron sobre lo que vio, lo que había sucedido en los momentos antes, después y durante la furia de Bloody Steins. Sobre lo que había dicho el notorio villano. Preguntando qué había hecho el villano.
Nuevos recuerdos no deseados plagaron la mente de Shouto mientras daba tantos detalles como podía antes de sentirse demasiado abrumado. Estaba completamente claro para él que estos oficiales estaban felizmente inconscientes de la realidad de la masacre que se había visto obligado a presenciar. Pero lo soportó, obligándose a responder todo lo que pudo, obligándose a recordar. Los héroes eran personas que soportaron el dolor para proteger a las personas que necesitaban ser salvadas. Los héroes no necesitaban ser salvados. El oficial revisó su papeleo y sacó la siguiente hoja antes de hacer otra pregunta. ¿Por casualidad viste cómo se veía la mancha de sangre? ¿Alguna característica notable? Los ojos de Shouto se abrieron un poco, todavía mirando sus manos negándose a mirar a los oficiales, mientras los destellos del rostro manchado de sangre de Midoriya parpadeaban oscuramente en su memoria. Shouto asintió con la cabeza y comenzó a hablar. Shouto hizo una pausa cuando el recuerdo del rostro psicótico de su compañero de clase entró en su mente. La carne fresca siempre sabe lo mejor que sabes. Ja, ja. Izuku había sonreído como un maníaco mientras derribaba la mancha del asesino de héroes. ¿Cómo alguien que parecía tan amable podría convertirse en un monstruo tan horrible? El único ojo verde contrastando con su contraparte rojo carmesí mientras Shouto observaba cómo sus propios ojos petrificados se reflejaban en los que descansaban frente a él. Había algo seriamente mal en su cabeza, tanto en Midoriya como en su propia mente por siquiera contemplar lo que estaba planeando hacer. Shouto se aclaró la garganta, vi uno de sus ojos, estaba demasiado oscuro para ver su rostro. Shouto mintió entre dientes, realmente se estaba volviendo loco por todo esto, pero su ojo izquierdo había brillado rojo en la oscuridad. El oficial de policía comenzó a escribir algo. Dices. ¿Era el villano un hombre? ¿Cómo estás seguro? El oficial le disparó rápidamente, lo que provocó que Shouto se congelara momentáneamente por su desliz. A Shouto le tomó un tiempo pensar en una buena respuesta. Lo escuché hablar, sonaba masculino pero, Shouto negó con la cabeza, tratando de sacudir los recuerdos del miedo en los ojos de sus compañeros de clase y la determinación que Midoriya había mostrado tratando de protegerlo a él y a Ida de ser brutalmente asesinados. Hace solo unas horas. Si no fuera por la mancha de sangre, tanto Ida como yo estaríamos muertos. Shouto inclinó la cabeza avergonzado, teniendo que mostrar debilidad frente a todas estas personas, mientras el silencio resonaba tras él. Pero si no fuera por él, sin duda ambos estarían muertos. Lo escuché hablar con mancha. Shouto se estremeció, temblando ligeramente en su asiento ante los recuerdos. El héroe asesino dijo que la liga de villanos lo perseguía. La mancha sangrienta parecía ser consciente de esto. ¿Por qué diablos fue la liga después de Midoriya? Ambas oficinas de policía miraron a Shouto en estado de shock, sin duda sin saber qué decir, mirando lentamente hacia el espejo unidireccional. Shouto no tenía dudas de que su sensei estaba escuchando desde atrás. Está bien, dijo el segundo oficial después de que la conmoción comenzó a desvanecerse, gracias por su tiempo, sé que esto fue difícil para usted. ¿Hay algo más que crea que deberíamos saber? Shouto se tomó un minuto antes de responder. Parecía arrepentido, comenzó antes de hacer una pausa, ambos detectives lo miraron de manera extraña, por terminar la carrera de Kamui Works. Stein lo había sacado a colación, diciendo que estaba impresionado por él. Yo solo pensé que deberías saber, se quedó dormido lentamente, sin saber a dónde estaba tomando esta declaración. Los dos policías compartieron una mirada antes de agradecerle su tiempo, dejándolo solo en la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de los oficiales, Shouto bajó la cabeza entre sus brazos mientras se acurrucaba en una bola, sin importarle más quién lo viera tan vulnerable, mientras frotaba el cansancio que se aproximaba lejos de sus ojos. Aizawa se quedó solo detrás del espejo unidireccional mientras la larga y tediosa entrevista llegaba a su fin. Observó a su estudiante de cerca mientras el estudiante generalmente frío y distante comenzaba a desmoronarse un poco ante él. Esto fue demasiado para él. Demasiado. Sus ojos no se apartaron de su alumno cuando Tsukauchi entró en la sala de observación detrás de él, luciendo tan preocupado como se sentía.
Esta era la segunda vez que Todoroki había estado en el epicentro de dos grandes ataques, solo Dios sabía cómo eso estaba comenzando a afectar al pobre chico. La segunda vez había fallado en proteger a sus estudiantes. Aizawa se frotó los ojos apagados mientras miraba directamente a través de la ventana, mientras Todoroki se abrazaba a sí mismo en la habitación vacía. La pareja de adultos se quedó en silencio, sin saber por dónde empezar con la horrible situación que azotaba a todos los involucrados. Nadie debería haber tenido que pasar por lo que ha pasado ese pobre chico, en los últimos meses, especialmente alguien de su edad. Tsukauchi se desvaneció en silencio mientras Aizawa asentía en silencio en acuerdo. El detective suspiró junto a él, supongo que de vuelta al punto de partida de quién es este ghoul entonces, comenzó antes de que Aizawa lo interrumpiera rápidamente. No, ¿dónde no? Hemos hecho muchos descubrimientos a partir de esto, cosas que no sabíamos antes, murmuró Aizawa rápidamente. Tsukauchi miró al héroe inquisitivamente, ¿qué quieres decir? Aizawa mantuvo sus ojos fijos en su alumno mientras daba su explicación. Todoroki dijo que vio que el ghoul solo tenía un ojo rojo claramente, eso es más de lo que vi, por lo que entiendo de mi investigación de la peculiaridad de cuando evolucionó por primera vez, es que los necrófagos con un solo ojo intercambiable se llaman medio necrófagos. El héroe se detuvo un poco, ordenando sus pensamientos. Los medios necrófagos están destinados a ser mucho más poderosos que los necrófagos con ambos ojos intercambiables. Por supuesto, ni siquiera sabemos si existen necrófagos de dos ojos para compararlos, pero vale la pena mirar imágenes antiguas de necrófagos en el pasado para ver si hay una diferencia notable entre ellos también. Aizawa bajó lentamente la cabeza hacia su arma de captura mientras continuaba. También descubrí otra cosa, los ghouls tuertos solo son posibles si alguien los hubiera transferido de alguna manera. Tsukauchi palideció ligeramente. ¿Transferido, dices? Aizawa asintió sombríamente. Aparentemente, no era tan raro experimentar con personas con peculiaridades, en el pasado, para ver si era posible transferirlas a través de la cirugía. Por supuesto, ahora sabemos que esto no es posible. Pero aparentemente las peculiaridades de los ghoul podría ser una de las razones por las que eran tan temidos y masacrados por las masas hace cientos de años. El detective dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Ah, ya veo. Aizawa lo interrumpió de nuevo. Pero si es cierto lo que dijo Stein sobre la liga de villanos que lo quieren, podrían estar tratando de llevárselos para convertirlos en un gnomo. Aizawa entrecerró los ojos. Ya teníamos una teoría de que Bloody Stein estaba relacionado con la liga. Cierto, Tsukachi palideció de nuevo, sin saber realmente qué más decir. Aizawa miró hacia el detective, causando que los ojos de Tsukachi se abrieran ante la sorprendente cantidad de estrés que flotaba en los ojos cansados del héroe. Dijiste una vez que el gnomo encontrado en la USG estaba comprometido con múltiples cepas de Adam, todas de diferentes personas, de alguna manera moldearon sus peculiaridades para crear enemigos fuertes y sin sentido. La peculiaridad del ghoul ya está formada como un grupo de peculiaridades mezcladas. ¿Qué pasa si también los convierten en un gnomo? Fue entonces cuando Tsukachi entendió de dónde venía el héroe profesional. Todavía estaba preocupado de que el ghoul fuera uno de sus estudiantes. El detective permaneció en silencio por un momento, pensando en las palabras del héroe antes de responder. No lo sé, Aizawa-san, dijo mirando al héroe estresado antes de volver a mirar al estudiante héroe que todavía esperaba solo en la sala de entrevistas. No sé qué haremos. Aizawa suspiró, frotándose la cabeza con la mano, mientras se calmaba un poco ante las palabras perdidas del hombre, volviendo a la sala de interrogatorios, donde alguien finalmente había venido a llamar al pobre chico. Será mejor que solo esperemos llegar a él antes de que ellos lo hagan. Endeavor había dado la vuelta a la comisaría más tarde esa noche, después de pasar un rato por su agencia antes de llevarlo a casa. Había pasado las últimas horas sentado en un silencio un poco incómodo junto a Aizawa-sensei, sintiéndose algo seguro y tranquilo, hasta casi las 2 de la mañana. Había escuchado a su sensei quejarse en silencio sobre diferentes cosas mientras marcaba la prueba que habían hecho la semana pasada, lo que lo habría hecho sonreír si no fuera por lo mal que se sentía. El impacto de todo no comenzaba a calmarse y en su viaje a casa, todo en lo que podía pensar era en el rostro manchado de sangre de Midoriya.
los trozos de carne humana que le habían roto los dientes y la lengua. Las lágrimas que se habían arrastrado espesamente por su rostro y sobre el cadáver que moría lentamente mancharon al héroe matándolo. Shouto negó con la cabeza, tratando de sacar los pensamientos de su cabeza. Su padre mirándolo por el rabillo del ojo antes de volver a mirar el camino, sin decir nada. Cuando llegaron a casa, su padre había comenzado a despotricar sobre los problemas que había causado la mancha de sangre, acabando con el asesino de héroes antes de que tuviera la oportunidad. Shouto permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, dejando un acuerdo silencioso con lo que fuera que su padre estaba hablando solo para complacerlo. Realmente no estaba escuchando. Más tarde esa noche, Endeavor finalmente se fue a dormir, dejando a Shouto solo en las paredes ahora bastante vacías de su casa. Su hermana, Fuyumi, estaba destinada a estar de viaje de negocios esta semana para ir a la escuela en la que trabajaba. Su hermano, Natsuo, tratando de mantenerse lo más lejos posible de su hogar, escondiéndose en su dormitorio al otro lado del país. Estaba completamente solo. Solo con nada más que su mente y recuerdos para acompañarlo, mientras vagaba lentamente por el pasillo, recordó los eventos del día, sin saber cómo debe sentirse. Se sintió enojado consigo mismo. Se sintió disgustado con su compañero de clase. Sintió ganas de llorar cuando la adrenalina de su cuerpo se desvaneció, drenándolo de toda su energía. Shouto se llevó las manos a la cara y se rodeó la cabeza con los brazos mientras trataba de procesar todo el trauma que había enfrentado. Madre follando Midoriya Izuku. La identidad oculta detrás de la infame Bloody Stein era un ghoul que había sido aclamado como un héroe en los medios por salvar a tanta gente de los villanos, que en realidad los asesinaban brutalmente y se los comían. Dios, sí llamó a sus otros compañeros de clase y les dijo que todos pensarían que estaba mentalmente loco, él también habría pensado lo mismo si no lo hubiera visto con sus propios ojos. ¿Qué diablos fue la peculiaridad de Midoriya? Había demasiadas preguntas sin respuesta plagando su mente, haciendo que su ira se convirtiera en rabia. Lo que pasó esta noche no volvería a pasar, no bajo su vigilancia, la mancha sangrienta no duraría mucho más. Quería saberlo todo, negándose a que lo dejaran en la oscuridad otra vez, apartando los brazos de su cabeza, lentamente entrecerró los ojos mientras tomaba determinación. Rápidamente, caminó hacia su padre en la computadora de la oficina de su casa y rápidamente fue a trabajo revisando todos sus archivos, sabiendo muy bien que podría ser arrestado si lo atrapaban. Al igual que Endeavor dejaría que eso le sucediera, probablemente solo se vería obligado a pasar 6 meses de entrenamiento intenso para pagar el precio de su curiosidad. Si ese fuera el precio que tendría que pagar para averiguar lo que necesitaba, lo haría felizmente. Rápidamente escribió la contraseña de sus padres para los archivos seguros, con una contraseña como True Number 1 de todas las cosas, no fue difícil. El archivo informe de Nessus, mancha sangrienta apareció en la pantalla casi instantáneamente como la simple búsqueda de la palabra ghoul. Parecía que el principio de O también estaba en el caso. Shouto hizo clic en el documento y comenzó a leer, y se sentaba frente a la computadora hasta que averiguaba todo lo que quería saber, si lo mataría a largo plazo o no. N/A. Normalmente no pongo /NS en este sitio web, pero tengo información sobre cómo se manejarán los Kakugans en esta historia, ya que realmente no he hablado de eso. He cambiado ligeramente la forma en que se transmiten los ojos de los ghouls a través de la genética. Cualquier ghoul con uno o ambos padres como ghouls tendrá Kakugan en ambos ojos. Los necrófagos creados solo a través de la experimentación tendrán ojos únicos. Esto puede parecer un poco extraño o molesto al cambiar la forma en que funciona la genética ghoul de Tokyo Ghoul, pero para mí tiene sentido. La peculiaridad de ghoul en esta historia es una peculiaridad increíblemente rara, incluso cuando las peculiaridades evolucionaron por primera vez. Sería increíblemente difícil para las personas encontrar otros ghouls con los que tener relaciones para mantener el gen de los dos ojos en funcionamiento. Habría montones de necrófagos tuertos corriendo por ahí. Los necrófagos de un solo ojo están destinados a ser raros, más poderosos que los necrófagos de 2 ojos. Y para tu información, Kaneki en esta historia es un ghoul de 2 ojos, no uno, nació con su peculiaridad. Japón no está lleno de científicos experimentadores locos XD. Capítulo 20.
Documento clasificado de Nessus. Caso clasificado. Ningún personal no autorizado debe leer este documento bajo el acto 18. Código 798. Las violaciones de esta legislación serán procesadas. Número de caso: 694-20-16-66. La mancha de sangre. Autor: Nessus. Fecha de inicio: 26 de mayo de 2002 XXX. Descripción penal: nombre: desconocido. Edad: desconocida. Color de pelo: desconocido. Color de ojos natural: desconocido. Peculiaridad: demonio necrófago. Peculiaridades secundarias: desconocido. Descripción peculiar de Ghoul: una peculiaridad que requiere que el usuario sobreviva con carne humana a cambio de las fuertes habilidades para controlar los tentáculos escamosos sin copa llamados Kagune, para moverse a velocidades inhumanas y las habilidades para olfatear a personas específicas desde lejos. Esta habilidad a veces se amortigua durante el clima húmedo. Kirk se puede identificar como activo con el cambio en el color de los ojos, donde el iris se vuelve de color rojo y la esclerótica se vuelve negra con venas rojas visibles que se extienden a través de la piel circundante del ojo. El término Ghoul se refiere a un grupo colectivo de peculiaridades y, a menudo, se confunden o se colocan fuera de lugar en una de las otras tres categorías: emisor, mutador y transformador, debido a su amplia gama de habilidades. A diferencia de las otras tres categorías, que tienen millones de peculiaridades que caen bajo ellas, las peculiaridades de Ghoul tienen Kagune que solo vienen en 4 formas diferentes, con algunas excepciones muy raras, registradas como Ukaku, Koukaku, Rinkaku y Bikaku. La investigación de informes antiguos nos dice que cada uno tiene su propia forma de formación, sin embargo, no se sabe mucho. Se ha observado que el Kagune de la mancha sangrienta es de color negro con venas rojas que fluyen por todas partes. A partir de imágenes de video y relatos de testigos presenciales, se descubrió que el tipo de Kagune que tiene el usuario se llama Rinkaku, un tipo de Kagune descrito en relatos antiguos de la segunda a la tercera generación de peculiaridades como una apariencia de araña en pleno uso. Si la historia sigue siendo cierta, la cantidad de tentáculos puede variar de 1 a 8 para cada persona, sin embargo, solo se ha observado que la mancha de sangre usa 2 como máximo. Se desconoce si ese es su límite o si tienen más que aún no se les ha visto usar. Los usuarios con la peculiaridad de tipo Ghoul deben comer todo el peso de su cuerpo en carne humana en el transcurso de un mes, no importa si lo comen todo de una vez o en pedazos más pequeños con el tiempo. Durante los primeros meses de la aparición de los Ghouls, parecían apegarse a un cuerpo al mes para recuperar su peso corporal. Sin embargo, desde que comenzó el nuevo año escolar, han cambiado la frecuencia de los ataques a cada 2 semanas en promedio. Esto significa que el usuario está usando su peculiaridad más de lo que solía hacerlo desde abril, cuando comenzó el año escolar. Esto sigue la teoría de que el sospechoso es un estudiante de la preparatoria UA. Descripción de peculiaridad secundaria. Desconocido. Información del caso. Primero informó que la identificación del sospechoso ocurrió en septiembre. Una mujer de 24 años llamó a la comisaría para denunciar un ataque de un villano que había atravesado a alguien. Cuando la policía fue al lugar del ataque, no había nada aparte de un pequeño charco de sangre en el piso, no había rastro disponible en ese momento para seguir. Mientras entrevistaban a la persona que llamó, se descubrió que el hombre al que había visto matar había estado agrediendo sexualmente a la mujer en cuestión. Durante la entrevista, se emitió otra llamada de socorro a la escena del crimen. El cuerpo en la escena del crimen fue identificado más tarde como estadounidense, un Samuel Jackson, que ha estado viviendo en Japón durante los últimos 5 años con antecedentes penales conocidos por agresión sexual, que había intentado agredir a alguien antes de ser atacado por un tercero. Unas horas antes, la escena del crimen del primer ataque informado con un sospechoso a continuación fue extremadamente similar a 2 ataques anteriores, vistos con un mes de diferencia entre sí, alineados en patrón con el intento de agresión sexual. Los 2 primeros ataques se consideraron ataques de perros salvajes ya que no había evidencia de intervención humana en ese momento. El primer incidente con un parecido muy similar al tercer ataque conocido fue que un anciano vagabundo identificado como Kana y Yoshiro fue abandonado en un callejón.
Un residente cercano escuchó fuertes gritos de angustia y llamó a la policía a altas horas de la noche. En el momento de la llegada de la policía, toda la sangre y la carne restantes aún estaban calientes. Se desconoce cuánto tiempo estuvo el cuerpo allí antes de ser descubierto, sin embargo, considerando la temperatura de los restos, no podrían ser más de unos pocos minutos. La segunda víctima conocida fue identificada como sin peculiaridades. Yamamura Hideo, de 17 años. Fue encontrado a la mañana siguiente. Al día siguiente, ningún residente cercano escuchó nada ni reportó ningún grito o terror en el área en el momento de la supuesta muerte. Después de una búsqueda rápida en el área y los edificios locales, los zapatos de Hideo fueron descubiertos en el techo de uno de los edificios sin signos de sangre o material orgánico en el techo, lo que llevó a la policía a declarar su muerte por suicidio, en lugar de asesinato. La escena del crimen donde se encontró el cuerpo fue mucho más clara que las dos mencionadas anteriormente. En la escena del cuarto ataque reportado, se descubrieron dos cuerpos. Uno salió en un estilo similar a los casos mencionados anteriormente, mientras que el otro quedó con 3 heridas de arma blanca en el pecho. El cuerpo destruido fue identificado más tarde como el criminal buscado Tsukamoto Atsushi. Se busca por 3 casos de conducta sexual inapropiada y un caso de homicidio involuntario en disputa. Se cree que nuestro villano había descubierto al hombre con la mujer después de que ella ya estaba muerta, y procedió a matarlo y comérselo en lugar de a la mujer ya fallecida. Esto me lleva a creer que nuestro villano tiene un sentido de justicia distorsionada, que no mata personalmente a nadie en el segundo mes, deja que la mujer se vaya por su propia voluntad y deja intacto el cuerpo fallecido de la mujer del cuarto ataque. Sin embargo, este patrón continúa. No estamos seguros de si el primer ataque es solo un caso atípico o si se han producido más ataques desconocidos anteriormente. El quinto caso fue un delincuente menor con un breve historial de pequeños robos que no tuvieron mucho éxito. Se ha debatido si el villano eligió seguir con su moral retorcida con esto, siguiendo el patrón de solo atacar a criminales y villanos. La policía recibió una llamada telefónica mucho más tarde en la noche que los ataques anteriores por gritos de angustia. Creo que el villano se estaba cansando de tratar de encontrar a alguien que se ajustara a sus retorcidos ideales y fue a por el próximo criminal que se cruzó en su camino. El sexto caso, muy similar al tercero, fue un hombre reportado y encontrado muerto con solo unas pocas horas de diferencia entre uno y otro. La escena del crimen estaba mucho más cerca de la calle principal, lo que provocó que Nishiya Shinji, también conocido como Proero Kamui Watts, escuchara los gritos de angustia, lo que finalmente condujo al final temprano de su carrera de héroe. Esta fue la primera vez que el villano fue captado en una cinta, lo que provocó una gran atención de los medios y del público por igual. Las imágenes capturadas que muestran el uso de la peculiaridad y los gestos de los villanos en acción, junto con la declaración de Nishiya Shinji, confirman nuestra teoría de la aparición de la peculiaridad de Ghoul en todo Japón. Se desconoce si hay otros casos de peculiaridades de Ghoul en Japón o si este villano es el último conocido en tener la peculiaridad de Ghoul. Los casos 7, 9 ocurrieron de manera similar a los ataques 3 y 6. Sin embargo, cada uno de los cuales no fue denunciado a la policía hasta la mañana siguiente. Cada cuerpo fue identificado como delincuentes y villanos buscados por delitos como asesinato, robo e incendio provocado. Después del noveno caso, el patrón de muerte se duplicó y cambió a una vez cada 2 semanas en lugar de una vez al mes. No estamos seguros de las razones de este cambio. Sin embargo, nuestro sospechoso número 1 actual es un estudiante del curso Waero. El cambio repentino en el uso de peculiaridades podría ser la causa de dicho cambio. Actualmente se está investigando más a fondo. El ataque de Usk, que se supone que es mancha de sangre, dejó 12 villanos heridos en la zona de ruinas. Ningún estudiante informó estar en esta zona en el momento del ataque. Casi todos los villanos encontrados aquí habían recibido grandes heridas cortantes en múltiples partes del cuerpo. Los sacamos y los llevamos a un hospital. Uno de los villanos murió bajo custodia camino al hospital con una severa pérdida de sangre. Sin embargo, parecía que ninguno de los villanos de la instalación había sido devorado.
Sin embargo, se registró que un villano tenía una peculiaridad de salamandra. No estamos seguros de si este villano fue comido o no, ya que era el único que parecía ileso. La mañana después del ataque a la USG, se abrió el 10º caso. 2 personas fueron encontradas muertas una al lado de la otra por las manos de la mancha de sangre, 2 semanas antes de lo previsto. El cuerpo de una mujer joven buscada por intento de asesinato y uso ilegal de peculiaridades fue identificado y descubierto en un callejón cercano, el ataque más cercano conocido ahora. No se escucharon llamadas de socorro durante el tiempo del supuesto ataque. Los 2 cuerpos estaban muertos mucho antes de ser encontrados. Al investigar el origen del segundo cuerpo, identificado como un hombre de 25 años sin condena previa ni buscado por ningún delito, no estamos seguros si la mancha de sangre fue la causa de su muerte o si la mujer que estaba con él probablemente ganó. No ser identificado en este momento. La noche después del festival deportivo Eraserhead, Aizawa Shouta se encontró con el villano parado sobre un cuerpo. Permanecieron inmóviles y aparentemente mirando el aire enrarecido frente a ellos. De su informe, afirmó que observó al villano inmóvil por un tiempo antes de intentar acercarse sigilosamente al villano mientras parecían distraídos. El villano fue alertado de su presencia antes de que pudiera acercarse demasiado para interceptarlo, lo que provocó que despegaran e intentaran escapar dejando el cuerpo en el suelo. Eraserhead notó cómo el villano se movía increíblemente rápido, observado previamente en imágenes de madera de Kamui. En el uso de la peculiaridad de Eraserhead en el villano llamado borrado. Desactiva la transformación, el emisor e incluso la mutación hasta cierto punto. Se activa por elección mientras mira a alguien, se desactiva cuando los ojos se cierran. Hace que el villano tropiece y agarre su estómago. Se puede suponer que el borrado causa dolor al villano a través de la cancelación de las capacidades digestivas de su estómago, causando dolor en el abdomen. El villano se levantó y siguió tratando de escapar, cuando Eraserhead atrapó la pierna del villano con su arma de captura, un equipo largo y delgado hecho de fibras de carbono y una aleación de metal especial en forma de bufanda. Esto hizo que el villano entrara en pánico y tomara represalias, usando su Kagune cortando el arma capturadora y simultáneamente creando una pequeña herida en el lado derecho de la cara de Eraserhead antes de despegar. La mancha sangrienta no ha tenido ningún avistamiento o incidente reportado desde entonces. Sospechosos. Todos los estudiantes del curso de héroes de la OA en la clase 1A están siendo investigados con cuidado y lentamente para no alertar al posible villano hasta que todos los estudiantes hayan sido absueltos o el villano sea capturado. Según el video Aizawa Shouta, también conocido como Eraserhead, el punto de vista de los villanos mide alrededor de 1,50 metros, pero no más de 1,70 de altura y no tienen mutaciones visibles que se puedan ver desde la distancia. 4.17.2 Sospechoso 1. Ochako Uraraka sospechoso agregado 5 de abril de 2002 XXX. Edad. 15. Color de pelo. Castaño rojizo. Color de ojos natural. Castaño rojizo. Peculiaridad. Gravedad 0. Miembro de la clase 1A que estuvo presente en el ataque de la USG. Su informe policial del ataque a la USG indica que ella estuvo presente en el área del deslizamiento de tierra con Izuku Midoriya. Su peculiaridad le permite cambiar el peso de los objetos para que ya no se vean afectados por la gravedad. Al usar esto, le permite levantar y mover objetos pesados mientras solo recibe una reacción violenta de náuseas después de hacer que demasiados objetos no tengan peso. Su límite está comenzando a aumentar lentamente desde el comienzo del año escolar. Tiene una relación cercana con sus compañeros de clase, especialmente con Izuku Midoriya y Tenya Ida. Tiende a tener una personalidad burbujeante, pero parece ponerse seria cuando es necesario. Ella es la única persona de la que tenemos alguna razón para sospechar en este momento. Sea quien sea el gol, es lo suficientemente inteligente como para poder esconderse tanto tiempo. Si bien Uraraka tiene la evidencia en su contra en este momento, no creo que sea capaz de mantenerla oculta por tanto tiempo. O lo es, y es mucho más inteligente de lo que él deja entrever, y eso es algo que hay que vigilar. Al final del festival deportivo, Chiyoshu Senji, también conocida como Recovery Girl, se encontró con Uraraka dentro de una de las bahías médicas.
La niña estaba callada y llorando en silencio antes de que Shusenji notara que estaba allí. Cuando Benigno le preguntó si estaba bien, Shusenji notó su renuencia a hablar antes de esquivar rápidamente la pregunta antes de salir de la habitación sin decir una palabra. Una vez que Uraraka se fue, Shusenji estaba limpiando la habitación cuando notó una bolsa de sangre vacía dentro del contenedor de basura. Todas las bolsas de sangre están numeradas y registradas cuando se usan, la del contenedor nunca se registró por uso benigno. Actualmente, Aizawa Shouta la está vigilando de cerca y planea cuidarla durante su pasantía en Machida City, Tokio con Proero Gunead. Nadie más que el grupo de trabajo en el caso de la mancha de sangre está al tanto de este conocimiento. Comentarios personales. La bolsa de sangre numerada en el contenedor muestra el nivel de previsión que esperaría de Uraraka, sin embargo, no de un villano que había logrado mantener un rastro vacío detrás de ellos hasta el ataque de la Usopp. Parece ser demasiado descuidado para un villano de tales habilidades. Sin embargo, ella es la única sospechosa hasta el momento, y estoy dispuesto a apostar que incluso si no es ella quien es la notoria mancha de sangre, ella puede saber quién es. Nezu. No hay otros comentarios en este momento. Última actualización 5 de abril de 2012 XXX. Capítulo 21. Confrontaciones. Shouto se dejó caer lentamente en su silla cuando finalmente llegó al final del documento confidencial que Nezu había escrito, dejándolo con más preguntas que preguntas respondidas. El documento fue escrito hace solo unos pocos meses, fechado 2 días después del ataque a la Usopp. Los ojos de Shoutos bajaron a la fecha en la parte inferior, su última actualización solo un día después del festival deportivo. Cuanto más y más Shouto había leído el documento, más horrorizado se había vuelto, leyendo secreto tras secreto que la fuerza policial ocultaba a los medios. Se sintió enfermo al pensar en el pánico que ocurriría si parte de la información del documento saliera al público, podía ver por qué estaba clasificado. Los medios habían etiquetado a la mancha sangrienta como un vigilante / villano extremo que decidía el destino de los villanos con los que se encontraba y tomaba su vida o su muerte en sus propias manos, con un poderoso tentáculo. Sin embargo, a medida que Shouto leyó más y más el documento, pronto se hizo más evidente cuán profundas eran las mentiras. El solo pensamiento hizo que Shouto quisiera vomitar de nuevo. Izuku Midoriya, de Bloody Stein, tenía una peculiaridad Ghoul. Una peculiaridad que solo podía digerir la carne humana. Su compañero de clase, que supuestamente tenía una peculiaridad de fuerza sobrehumana que de alguna manera podía curarse a sí mismo, masacró y comió humanos. Su compañero de clase tenía múltiples peculiaridades, al igual que el gnomo con el que había luchado antes de que All Might llegara a la Usopp. Era incluso humano más. La teoría de Shoutos de que él era el hijo ilegítimo de All Might fue arrojada por la ventana en el segundo en que sus ojos leyeron esas palabras. Los recuerdos de él desgarrándose y la carne de los asesinos de héroes seguían destellando en su mente mientras leía más abajo en el documento. Su mente había estado negando lo que sus ojos habían visto antes esa noche, solo pensar en eso hizo que Shouto se sintiera violentamente enfermo. Evidente por el sabor enfermizo de la bilis acumulándose en su garganta, que rápidamente contuvo. Midoriya no estaba matando a esos villanos a través de un medio retorcido de justicia. Los ghouls no podían comer comida humana, no. Realmente se los estaba comiendo. Shouto hizo una mueca áspera mientras se llevaba la mano a la cara, limpiándose los ojos, tratando de calmar el terror y la angustia que sentía arañando su estómago. Este no era el momento de recordar, necesitaba saber lo que la policía y su escuela estaban ocultando. Algo en el documento lo había confundido, Midoriya siempre tenía un tazón de comida frente a él en el almuerzo. Si no necesitaba comerlo, ¿por qué se molestó? Shouto recordó el primer día de clases cuando vio por primera vez la gran cicatriz en el torso de Midoriya. Tal vez eso tenía algo que ver con ello. Había mencionado a la hora del almuerzo, unos días después, que se había operado el cabello solo unos meses antes de que comenzara el año escolar, lo que limitaba la cantidad que podía comer, aunque ocasionalmente le daba pequeños mordiscos. Especialmente más recientemente después del ataque Usopp. Shouto se detuvo ante eso, el ataque Usopp.
Frunció el ceño, sumido en sus pensamientos, mientras se desplazaba rápidamente hasta la sección que mencionaba por primera vez el ataque. Si la escuela se enterara de que Bloodstein estaba presente en la UA, incluso sin conocer su identidad después del ataque a la USG, eso explicaría el aumento repentino de maestros que se quedan a la hora del almuerzo. Shoto dudaba que alguien lo hubiera notado, era una pequeña diferencia, pero era suficiente para que incluso él se diera cuenta incluso si nunca lo comentaba. De repente se hizo muy evidente para Shoto lo calientes que estaban en la cola de Midoriya. Por lo que parecía que Midoriya también se había dado cuenta del pequeño cambio en los maestros, su nuevo patrón de comer más desde que se alineó perfectamente con el ataque. Parecía que Midoriya también era muy consciente de lo cerca que estaban. Shoto lee cada documento con detalle, memorizando todas las fechas e información importante. Algunos de los documentos incluso venían con imágenes adjuntas. Shoto miró el archivo que encabezaba la imagen con cuidado, debatiéndose consigo mismo si valía la pena exponerse a lo que sea que había detrás de ese icono protector. Finalmente, aterrizó en uno que llamó su atención. Evidencia de Uzbekistan, zona de ruinas. ¿Zona de ruinas, eh? Así que ahí era donde Midoriya había estado originalmente. Shoto recordó la conversación que tuvo con él el día del festival deportivo. Incluso en aquel entonces, Midoriya había mentido, supuso que sabía por qué ahora, sin dejar nada que pudiera rastrearlo para vincularlo a donde sea que haya estado. Shoto casi sonrió, supuso que Midoriya no había verificado quién estaba en qué área antes de mentirle. Su cara sin saberlo. Permitió que su cursor se moviera sobre el icono antes de hacer clic en la imagen, dándole unos segundos para que se cargara. Sin embargo, cuando finalmente se cargó, surgió su ola de náuseas. Los ojos de Shoto se abrieron de par en par cuando vio la sangrienta escena del crimen ante él, sus manos apretaron con fuerza cuando sintió que comenzaba a tener arcadas. Esta vez no pudo contener el vómito. La imagen traumática que traía recuerdos bloqueados en su mente desde hace solo unas horas. Sangre, había tanta sangre. Su pie se enganchó levemente en la silla del escritorio de su padre cuando comenzó a correr hacia el baño del piso inferior. Cada pilar de soporte de hormigón a lo largo de la imagen estaba cubierto de sangre espesa y oscura. Los contornos de cuerpos sangrantes y salpicaduras estaban esparcidos por toda la habitación. Mira los informes de los otros estudiantes, tratando de sacar las imágenes de su mente. Abrió de golpe la puerta del baño y comenzó a farfullar y atragantarse con el sabor ácido de la parte posterior de la garganta hacia el inodoro, vaciando su estómago que ya le dolía. Trozos de carne en la esquina de la imagen, llamando su atención, evidente de la naturaleza traumática del ataque. Era mucho peor de lo que había visto. Shoto sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se ahogaba una vez más en el inodoro, escupiendo nada más que saliva. Shoto sollozó en voz alta una vez que se volvió a sentar del inodoro, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo podría vivir Midoriya, sabiendo lo que estaba haciendo? ¿Por qué no se entregó a la policía? ¿Por qué no le confesó a la policía que había visto la identidad de la mancha de sangre? Se llevó las manos a la cabeza y metió las rodillas hacia él mientras respiraba profundamente para calmarse. Estaban destinados a ser héroes en entrenamiento. Si Midoriya quería ser un héroe, debería haberse entregado de inmediato. Debería haberle dicho a la policía su verdadera identidad cuando tuvo la oportunidad, pero estaba demasiado fuera de sí para decir algo. Shoto se frotó los ojos con dureza, limpiándose las lágrimas antes de reemplazar su angustia con una mirada de irritación y enfado consigo mismo y con su compañero de clase de cabello verde. Esto también estaba tan mal, ¿qué diablos pensó Midoriya que estaba haciendo, jugando con la policía y tomando la justicia en sus propias manos? Después de enjuagarse la boca para quitarse el vómito, Shoto caminó lentamente hacia la computadora de sus padres y volvió a concentrarse. Sus ojos pasaron por encima de la imagen antes de apartar rápidamente la mirada, cerrando la imagen. Pasó las siguientes primeras horas de la mañana investigando, tratando de encontrar algo que le diera más información que la que se le dio en los documentos. Desafortunadamente, no se pudo encontrar nada más aparte del extraño hecho innecesario de que los Ghouls podían tomar café. Shoto leyó los sitios por leve desinterés, y ya descubrió toda la información sobre ellos recientemente.
Subconscientemente, recordó la vista del rostro aterrorizado de Midoriya mientras los sonidos de las cámaras de la prensa parpadeaban en su mente. Rápidamente miró hacia sus manos nuevamente, estabilizando su respiración mientras trataba de calmarse nuevamente de los horribles recordatorios. La cantidad de medios que habían estado presentes, especialmente después de que Midoriya se había ido, no había posibilidad de que la verdad pronto se revelara al público. Incluso con sus padres y los otros héroes en ese momento, tratando desesperadamente de confinar la verdad, eventualmente se habría filtrado, habría una protesta masiva. La gente comenzaría a darse cuenta del verdadero monstruo Midoriya, que se escondía en las sombras de Japón, al que se le permitía correr libremente. La información estaba ahí afuera, y ahora se les pediría que la buscaran. No había duda de que la gente comenzaría a buscar respuestas, y cuando descubrieran la verdad. Shouto se llevó las manos a la cabeza y se agarró la parte delantera del cabello. El estrés de pensar en todo eso lo estaba afectando lentamente. Ya había una creciente desconfianza en los héroes del ataque de la Liga de Villanos a la USG. Shouto no quería pensar en las repercusiones de que los héroes dejaran escapar a un villano devorador de hombres para continuar con este terror. Y si hubiera más gente como esta, en algún lugar por ahí, ¿quién no atacaría a los villanos? Nadie se sentiría seguro. Mientras sus ojos comenzaban a escocerle por mirar su pantalla, una mezcla de ojos llorosos y agotamiento se arrastraba lentamente sobre él. De mala gana regresó al documento que Nezu había escrito, dejando escapar un bostezo silencioso mientras esquivaba con cuidado todos los iconos de imágenes que se desplazaron hasta la parte inferior de la página. Shouto hizo una pausa cuando se encontró con una de las últimas secciones subrayadas del documento. Sospechosos. Eso llamó su atención. Intrigado por ver qué se les había ocurrido a los héroes, comenzó a leer lentamente lo que su director había escrito para esta sección. No se sorprendió por completo al ver que sus compañeros de clase estaban siendo investigados, especialmente después de leer lo que Midoriya había hecho en la USG. Y parecía que estaban empezando a delimitar a sus sospechosos. No lo había sorprendido del todo que su maestro de clase hubiera sido puesto en el caso para tratar de atrapar a Midoriya, considerando la peculiaridad de su sensei y su repentina aparición esa misma noche. Sin embargo, lo que sí lo sorprendió fue su primer sospechoso oficial. Uraraka. Los ojos de Shouto se abrieron con sorpresa antes de fruncir el ceño confundido. ¿Por qué diablos sospecharon de ella? Pensó mientras continuaba leyendo el documento. Midoriya y Uraraka eran conocidos a lo largo de por ser amigos increíblemente cercanos que intentaban encontrar la información que necesitaba, analizando toda la información extensa e innecesaria que contenía el documento sobre ella. Haciendo una pausa momentánea y mentalmente tomando nota del comentario en la parte superior de ella afirmando que también había estado en la zona de landslide con Midoriya. Interesante. Solo tomó unos minutos de lectura para encontrar lo que necesitaba. Al final del festival deportivo, Chiyo Shusenji, también conocida como chica de recuperación, se encontró con Uraraka dentro de una de las bahías médicas. La chica estaba callada y llorando en silencio antes. Una vez que Uraraka se fue, Shusenji estaba limpiando la habitación cuando notó una bolsa de sangre vacía dentro del contenedor de basura. Todas las bolsas de sangre están numeradas y registradas cuando se usan, la del contenedor nunca se registró para su uso. Shouto se incorporó ligeramente en su silla mientras leía el documento, confundido sobre qué razón podría tener para llorar en una habitación con una bolsa de sangre no registrada. No hay mucho que vincule a los dos aparte de una pequeña coincidencia, pero él supone que después del ataque de la USG, los héroes estaban desesperados por encontrar algún tipo de pista sobre quién fuera su goal. Parecía que su sensei también había sido enviado a observarla por actividad sospechosa en Tokio esta semana. Debe haber corrido al otro lado de la ciudad solo para ver los restos de Stein tirados en el suelo, la sangre cubriéndolo a él y todo a su alrededor, bultos de destellos salpicados por el callejón. Shouto cerró los ojos con una pequeña mueca cuando sus nuevos recuerdos comenzaron a formarse en su mente una vez más, respirando profundamente para calmar sus nervios. Eso iba a ser algo recurrente ahora, ¿no? Sin embargo, si no fuera por el breve comentario en la parte superior de la sección que llamó su atención, Shouto habría descartado su falsa teoría.
El pequeño comentario personal de Nezu también jugó en su mente. Uraraka y Midori ya eran amigos cercanos. Uraraka aparentemente había declarado que había estado en la misma zona que Midoriya durante el ataque de la Usopp. La misma zona en la que había estado y no había visto a ninguno de ellos. ¿Coincidencia? Él pensó que no. Nezu estaba más cerca de la verdad de lo que probablemente pensaba. Shoto normalmente no tenía como prioridad revisar los archivos confidenciales de héroes de sus padres, ¿por qué lo haría? Sin embargo, desde el ataque de Usopp, tenía la intención de verificar los archivos para ver si había alguna información que Shoto pudiera haber aprendido sobre esos villanos. Cerró el archivo confidencial y rápidamente buscó en los archivos de sus padres, dejando escapar un silencioso bostezo en el proceso. Estaba seguro de haber escuchado a su padre quejarse de eso en algún momento en el pasado, o al menos le habrían dado una copia. A pesar de que el archivo fue clasificado como confidencial, menos que el caso de Midoriyas, todavía se mantuvo cerca de los archivos de la OA, siendo un ataque directo a la escuela. Para Shoto eso no fue un gran problema, solo buscar en el filtro. Para todos, su padre era estricto, definitivamente algo abusivo, y el segundo héroe más popular del país. Shoto no pudo evitar pensar en lo estúpido que podía ser su padre. Honestamente, estaba sorprendido de que ningún villano no hubiera intentado entrar en su casa y robar su computadora, con la falta de contraseñas seguras y la presencia de su padre en la propiedad, sería un robo fácil. Cuando finalmente encuentra la carpeta que contiene la gran cantidad de documentos y fotos, carga rápidamente las declaraciones de los estudiantes. Con leve interés, lee lentamente las declaraciones de sus compañeros de clase, omitiendo las suyas propias, tanto las de sus senseis como las de los 13. No quería que le recordaran los terrores que había enfrentado en la plaza central. Los ojos de Shoto recorrieron lentamente la larga lista de declaraciones policiales de su clase, buscando lentamente a través del resto de los documentos. Afortunadamente, cada uno ya fue filtrado, etiquetado y filtrado a grupos de estudiantes que informaron estar en cada sección de las instalaciones en algún momento durante el ataque. Entrada. Iida Tenda, 0 Anta. Plaza Central. Shouta Aizawa, Shouto Todoroki, Suasui. Ruinas Zona. N/A. Shoto no se sorprendió al ver que el área se había dejado en blanco, más personas tenían acceso a los archivos de ataques de Usopp en comparación con los archivos de manchas de sangre. Era más importante para la población de héroes conocer los detalles de un grupo terrorista organizado que había atacado la escuela de héroes más famosa del país e intentó atacar e incendiar una ciudad horas antes. Shoto asume que las personas a cargo del caso Ghoul habían decidido que no era importante que todos los héroes, incluso los que estaban en el área local, supieran los detalles de un caníbal corriendo con una peculiaridad antigua que se creía extinta. Mantener la información en secreto había ayudado a evitar el pánico masivo, pero ahora que lo habían atrapado en el acto, Shoto no estaba emocionado de ver el resultado de la filtración en los próximos días. Mientras continuaba leyendo la lista de áreas en la Usopp, memorizando despreocupadamente pequeños datos sobre el ataque de cada área, finalmente se encontró con la zona en la que había sido arrojado por primera vez. Zona de deslizamientos. Shouto Todoroki, Ochako Uraraka, Izuku Midoriya, Toru Hikure. Shoto frunció el ceño lentamente, el último nombre lo tomó por sorpresa. Hagakure había estado en su zona. No la había visto, quizás la había extrañado de alguna manera. Tomando la atención de las dos personas de su interés y haciendo clic en el documento que mostraba su informe policial escrito. Mientras leía su declaración escrita, omitiendo toda la información innecesaria que no necesitaba, para ver lo que ella había escrito. Caímos a través del portal hacia la zona terrestre con Midoriya, Uraraka y Todoroki, todos estábamos realmente asustados y confundidos hasta que vimos a un villano arremetiendo contra nosotros para atacarnos, cuando Todoroki los atrapó a todos en una enorme ola de hielo. Shoto frunció el ceño con confusión. Eso no cuadraba. Midori ya había estado en la zona de las ruinas, sin importar las mentiras que dijera en su informe, y con su estrecha amistad y Uraraka como sospechosa, asumió que ella también había estado, o al menos sabía del monstruo que Midori ya es. Dios, ¿era ella una complaciente? Villano también.
Él no había visto a Agakure, pero ella había mencionado haberlo visto usar una enorme ola de hielo para atrapar a los villanos. ¿Cómo podría haberlo sabido? Si ella hubiera estado con Midoriya, ¿cómo podría haber sabido escribir que él había estado en la zona del deslizamiento de tierra, mientras que ni los documentos de Uraraka y Midoriya lo mencionaban? Pero si ella hubiera estado en la zona del deslizamiento de tierra, ¿por qué mencionaría que Uraraka y Midoriya estaban allí con ellos? ¿Cómo habría sabido que Midoriya y Uraraka posiblemente habían estado juntos? No estaba sumando, nada estaba sumando. ¿Por qué Uraraka estaba cubriendo a Midoriya? ¿Por qué estaba escondiendo la verdad? ¿Cuándo se enteró de lo que realmente era Midoriya? Demasiadas preguntas sin respuesta. Hay demasiados factores desconocidos. Shouto quería saber por qué. Cuando los estudios laborales llegaron a su fin, Izuku se encontró en las mismas situaciones en las que se había encontrado hace poco más de un mes. Esperando a que patearan las puertas, esperando que los héroes vinieran a arrestarlo. Pero, casi preocupantemente, de nuevo no sucedió. Todoroki lo había visto, no había duda al respecto. Una vez más, otro compañero de clase se había mantenido en silencio y la idea de eso lo hizo sentir terriblemente mareado. La sensación de nerviosismo que sintió, lo puso nervioso durante toda la semana, esperando lentamente que los días pasaran hasta la inevitable conversación que iba a suceder. De alguna manera, Midoriya esperaba que lo arrinconaran camino a la escuela, pero sabía en el fondo que la policía y los héroes no perderían ni un segundo tratando de atraparlo después de la tormenta que se había estado extendiendo como un reguero de pólvora a través de los medios. Nunca había tenido la intención de llamar tanto la atención sobre sí mismo. Nunca quise que todo el país hablara de él y de esta temida peculiaridad. Todos los medios de comunicación en línea decían lo mismo, sin importar a dónde mirara. Goul. Regresando de los muertos. Estamos todos en peligro. El Kirk de las manchas de sangre revelado. Goul Bloodystone mata a Hero Killer durante el ataque de Osu. La estación japonesa de noticias de Tokio también. Anoche un ataque fue instigado por la Liga de Villanos con la ayuda del héroe asesino. Su ataque duró casi una hora, creando muchos incendios ya que el Nomus de la Liga, supuestamente similar a los vistos durante el ataque de la USG, causó estragos. Durante este ataque, la mancha sangrienta, vista a muchas millas de distancia de su área habitual de Japón, fue vista matando y aparentemente devorando al héroe asesino antes de irse rápidamente. Los informes también han dicho que Nomus trató de atrapar la mancha sangrienta solo para encontrar su desaparición también. No estamos seguros de la conexión entre Bloodystone y la Liga de Villanos en este momento. Por favor siga enviando sus pensamientos a nuestro número de teléfono. No solo estaba llamando la atención sobre sí mismo, sino sobre todos los usuarios de Ghouls del país. Sacar a la luz algo que todos querían mantener en silencio durante tanto tiempo. Caníbales pasamos, hay más de uno. Y no eran solo los medios de comunicación los que hablaban al respecto, también lo hacía el chat grupal de su clase. Clase 1, A. Kirashima, 7:30 am, chicos. ¿Has visto las noticias de esta mañana? Mina, 7:30 am, no, acabo de despertar. ¿Qué está pasando? Kirashima, 7:31 am, las manchas sangrientas tienen una peculiaridad Ghoul. Kirminari, 7:32 am, peculiaridad de necrófago. ¿Qué es eso? Mina, 7:33 am, Dios mío, acabo de buscar que casi todos los medios de comunicación lo cubran. Incluso hay imágenes que la policía intentaba evitar que se filtraran dando vueltas con Ida y Todoroki. Kirashima, 7:33, sé que vi un poco de eso en la televisión esta mañana. Estoy muy preocupado por ellos y he estado tratando de enviarles un mensaje a ambos, pero ninguno de ellos ha respondido. Kirminari, 7:34, chicos, ¿qué es una peculiaridad de Ghoul? Tsu, 7:34. Es un tipo antiguo de peculiaridad que la gente asumió que se había extinguido. La razón por la que las noticias se lo están tragando tanto es porque aparentemente solo pueden comer carne humana. Kirminari, 7:35, ¿qué? Varias personas están escribiendo. Izuku no se molestó en enviar un mensaje una vez que comenzaron a hablar sobre la mañana después del ataque.
Era demasiado agotador tratar de mantener las apariencias con Gran Torino, mientras esperaban que la fuerza policial japonesa interfiriera en su entrenamiento en cualquier momento. Pero a pesar de que los días pasaron sin interrupción, no comenzó a aliviar la sensación de cansancio y ansiedad que lo agobiaba mientras caminaba de regreso a la escuela. Homero Oma había pasado con normalidad, con Sensei dándoles la bienvenida a OA después de su experiencia laboral, mientras les recordaba a algunos de ellos los eventos que habían sucedido durante la última semana. Fue solo durante la hora del almuerzo que Todoroki finalmente decidió arrinconarlo. Estaba caminando por el pasillo con Uraraka a su lado, cuando Todoroki se acercó de repente y lo arrastró a un salón de clases vacío demasiado rápido antes de colocar una palma de hielo alrededor del cuello de Izuku, congelando lentamente su piel reforzada. Las acciones repentinas habían causado que Uraraka le gritara angustiado. Oye, Todoroki. ¿Qué estás haciendo? Ella exclamó en voz alta mientras corría detrás de ellos hacia el salón de clases. Alto. Lo estás lastimando. Izuku había visto por el rabillo del ojo que su amiga se estremecía bruscamente cuando fue aislada de la mirada fría y enojada de Todoroki. Sus ojos oscuros y furiosos se dirigieron rápidamente hacia él mientras endurecía el agarre que tenía alrededor de su garganta, lo que hizo que se estirara y tratara de apartarlos por instinto. ¿Dónde diablos estabas durante el ataque de la Usopp? Escupió con enojo, los ojos se agudizaron con enojo mientras miraba a Izuku hacia abajo. El miedo comenzaba a formarse en el cuerpo del chico de cabello verde. Te lo dije, Izuku gruñó mientras trataba de jalar el fuerte agarre de sus compañeros de clase sin romper los huesos de nadie, estaba en la zona del landslide. Cállate. Deja de mentirme. Gruñó con furia, manteniendo su voz baja para no llamar la atención mientras apretaba su agarre en el cuello de Izuku. Me dejaron caer en una zona de deslizamiento de tierra durante ese ataque, suelten la mierda conmigo. Dejó escapar un gemido silencioso cuando el dolor a su alrededor comenzó a crecer, captando rápidamente la atención de la angustiada Uraraka junto a ellos. Todoroki, detente. Uraraka gritó ansiosamente, cada vez más angustiado por segundo, lo estás estrangulando. No puede respirar. Agarrando el brazo que sujetaba a su mejor amiga antes de intentar apartarlo. Sus intentos fueron inútiles ya que Shouto continuó presionando el cuello de Midoriya, antes de mirar a la chica que intentaba débilmente tirar de su brazo tenso. ¿Sabes lo que realmente es? Lo sabes. Él le escupió en voz baja, sus palabras causando que ella se congelara como un ciervo en un faro. Shouto entrecerró los ojos con una mirada fulminante ante su reacción antes de volver a mirar a su objetivo principal. Los dedos de Izuku arañaron la mano congelada en su cuello, lentamente comenzando a jadear para respirar. Sé que estabas en el área de las ruinas, ¿no? Siseó venenosamente, te vi la semana pasada también, carcomiéndote la mancha. Sé lo que eres. Cuando las palabras de sus compañeros de clase se registraron lentamente en la mente de Izuku, se congeló de miedo cuando sus ojos se abrieron de par en par en su dirección, esperando sus próximas palabras. La maldita mancha de la que todo el mundo ha estado hablando durante el último año. Eres un ghoul, ¿no es así? Mientras sus palabras aplastantes del alma resonaban a través de la habitación silenciosa en silencio con la respiración contenida, Izuku sintió que el golpe que destruía la mente lo golpeó y que se había estado preparando para los últimos días. Su mandíbula temblaba de miedo, el rostro se puso pálido, mientras sus ojos se traspasaban con horror, haciéndole difícil hablar. ¿Cómo Q? Se las arregló para decir con voz áspera antes de que su voz se rindiera debido a la angustia que se acumulaba en su laringe. Sabiendo muy bien cómo Todoroki lo había sabido. Parecía que Shouto sabía que Midoriya también sabía cómo. Te vi, te reconocí y lo sabes, no intentes mentir para salir de esto ahora o te congelaré aún más. Mi padre se queja lo suficiente de que andas por Musutafu y recibes suficientes informes y documentos sobre ti que le envié para que yo pueda desenterrar suficiente información sobre ti. Comenzó con ira antes de hacer una pausa. La mancha de sangre solo apareció unos minutos después de que envié mi mensaje de texto a todos mis contactos, llegaron incluso antes que mi padre, además, no lo estás negando ahora, ¿verdad?
El agarre de Shouto en su garganta se aflojó lo suficiente como para que Midoriya rápidamente inhalara profundamente antes de que el usuario de la peculiaridad de duelo se diera cuenta de su pequeño desliz hacia arriba, reteniéndose en su garganta. Izuku agarró el borde de la mano de Shouto y usó parte del exceso de fuerza que le dio su peculiaridad de Ghoul, evitando el uso de uno para todos que crearía ruido y alertaría a las personas a su alrededor, y sacó la mano apretada de Shouto de su cuello. La acción hizo que los ojos de Shouto se abrieran en estado de shock y casi una gota de miedo. «¿Me vas a entregar a la policía?», dijo con voz áspera a través de su garganta seca. El hematoma rojo enojado que se formaba en la parte superior de su piel se curaba rápidamente. «No te detendré si lo haces, odio lo que tengo que hacer para vivir. No te culpo por odiarme también». «Deku no». Uraraka gritó, molesto por las palabras autodegradantes que salían de su boca, antes de ser interrumpido una vez más. «No, Uraraka, no te metas más en esto, por favor». Izuku suplicó. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, mirándola por encima del hombro con una mirada angustiada y exhausta. Shouto permaneció en silencio, con los ojos aún entrecerrados, mientras observaba la pequeña interacción entre los dos mejores amigos antes de finalmente hablar en voz baja de nuevo. «Lo he mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Si le dijera a la policía ahora y les dijera que los había confrontado al respecto, no serían solo ustedes dos los que se meterían en problemas por poner en peligro a las personas». Hizo una pausa antes de mirar a Uraraka nuevamente, aflojando su palma sobre Izuku dándole suficiente espacio para respirar pero no escapar mientras continuaba. «Pero quiero una explicación de cómo sucedió todo esto y por qué les estás mintiendo a los héroes también», terminó, mirando a Uraraka mientras ponía énfasis en su oración final. Lentamente, Shouto alejó su brazo de la garganta de Izuku, quien rápidamente levantó la mano para agarrarlo mientras terminaba de sanar rápidamente mientras recuperaba el aliento. «Está bien, jadeó Izuku. «Puedo explicarlo más tarde, pero no escuchar, mamá estará en el trabajo hasta tarde hoy. Puedo explicarlo allí». Shouto entrecerró los ojos con vacilación tácita, que Izuku captó rápidamente. «Uraraka también puede venir, sé que esto no es lo mejor, pero por favor». Shouto asintió vacilante. «Bien, será mejor que me esperes en la puerta», y con eso se alejó lentamente, observando a la pareja culpable mientras los dejaba solos en el corredor. Justo antes de que estuviera a punto de doblar la esquina, Shouto se detuvo antes de darse la vuelta para mirarlo. «Parece que ambos tenemos lados de nuestra peculiaridad que ambos odiamos usar», dijo rígido antes de irse sin decir una palabra. Sin embargo, tenía razón, realmente odiaba su peculiaridad de Ghoul. Cuando terminó el día escolar, el trío caminó en silencio de regreso a la casa de Midoriya, sin mirarse el uno al otro. Tan pronto como llegaron a su casa, todos entraron en su habitación antes de pasar directamente al tema en cuestión. Se sentaron allí durante lo que parecieron horas, rodeados por los paseos llenos de productos de All Might, mientras explicaba las mismas cosas que le había dicho a Uraraka hace solo un mes. A medida que cada detalle de la historia salía de su boca, no se sentía tan ansioso o asustado como la vez anterior, esta vez con Uraraka a su lado en lugar de quedar expuesto solo. Sin embargo, eso no significaba que no se derramaran lágrimas de varias partes. Lentamente volvió a contarles su historia a los dos, analizando cada pequeño detalle de los eventos que habían sucedido durante el último año. Se lo merecían por lo que les había hecho pasar. Uraraka, que lo estaba escuchando por segunda vez, estaba más que dispuesto a ayudar cuando las explicaciones volvieron a ser demasiado para él, haciendo que el recuento sea mucho más fácil que antes. Shouto permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, sin hacer tantas preguntas como Uraraka la primera vez, sabiendo más de los hechos de los documentos que su padre había guardado sin seguridad en su computadora. Por eso, Midoriya estaba agradecido. Uraraka también respondió todas las preguntas que Shouto tenía para ella, en su mayoría preguntándole cuándo se enteró por primera vez de su peculiaridad y por qué no se lo había dicho a la policía. Ella le había explicado que tuvo la misma reacción que él cuando lo descubrió por primera vez, volviéndose furiosa y agresiva con él. A pesar de que admitió que Midoriya probablemente le había salvado la vida en los ataques de la Usopp. Sin embargo, dejó bastante claro que si él todavía iba a la policía, ella estaría al lado de Izuku.
Esa pequeña conversación casi había sido suficiente para hacer sonreír a Midoriya. No pasó mucho tiempo después de eso, que Shoto admitió haber leído todos los documentos policiales en el archivo clasificado de Bloody Stein, tomando a sus dos compañeros de clase por sorpresa. Explicó cómo la clase 1A, y más específicamente el nombre de Uraraka, estaban en la lista de sospechosos, haciendo que ambos se endurezcan simultáneamente. Shoto también explicó cómo Aizawa incluso había estado vigilando su trabajo-estudio la última semana para ver si podían atraparla haciendo algún movimiento sospechoso. Ese último comentario los había puesto nerviosos a ambos. Sabían que la policía lo había estado siguiendo, pero ninguno de los dos se había dado cuenta de lo cerca que estaban de la verdad. Ambos agradecieron a Shoto por sus ideas, quien lo descartó diciendo que era justo por cómo abrir Midoriya le había estado dando información. Solo había una cosa más que necesitaba preguntar. Estaba leyendo los archivos de la USG después del ataque para ver que, tú comenzó Shoto, mirando a Uraraka, habías puesto como tu ubicación durante las declaraciones de la USG cuando encontré algo. Agakure también dijo que estaba en la zona del deslizamiento de tierra. Pero ella anotó los 3 nombres, redujo la velocidad hasta detenerse cuando vio que Izuku se tensaba y entrecerró los ojos ante su nombre. Ella también sabe que eres la maldita mancha, Midoriya. Izuku asintió con fuerza antes de mirar hacia el suelo. Ella lo hace, pero no se lo dije. No confíes en ella, es un problema. Shoto parecía que iba a interrumpir cuando Izuku lo silenció con una mirada oscura y seria. Te diría si pudiera, no busques respuestas. Solo te lastimarás gravemente. Decirte por qué te meterá en muchos más problemas que solo lo que sucedió conmigo. Con eso en mente, Shoto no preguntó más sobre el tema. Después de que se respondieron las preguntas y no les quedó nada más que preguntar, Izuku se levantó de su asiento en el sofá antes de arrodillarse e inclinarse como disculpa ante ambos. Lamento mucho haberlos involucrado a ambos, de verdad lo estoy, susurró en voz baja, con la voz ronca después de llorar tanto. Uraraka se había levantado de su asiento y lo levantó para darle un suave abrazo reconfortante, colocando su cabeza sobre su hombro. Oh, está bien Deku-kun, no es tu culpa. Izuku simplemente permaneció en silencio mientras escondía su rostro en su cuello, sollozando en silencio. Shoto observó atentamente la estrecha interacción entre ellos y la falta de miedo en los ojos de Urarakas. Torpemente, después de un rato, apartó la mirada de la muestra de afecto, solo ocasionalmente mirando hacia arriba para ver si se habían detenido. Después de un par de minutos, Izuku levantó la vista de su abrazo y vio a Shoto mirándolos con torpeza. Lo siento, Todoroki. El Todoroki solo asintió torpemente, abriendo la boca para preguntar algo antes de cambiar de opinión y cerrarla. ¿Hay algo que quieras preguntar? Todoroki. Izuku preguntó claramente. Shoto simplemente se sentó torpemente antes de hablar en voz baja. ¿Podría ver tú? Hizo un gesto hacia su espalda. Izuku, al darse cuenta de lo que su incómodo compañero de clase estaba tratando de preguntar, habló. Mi Kagune. Kagune, sí. Con un suspiro, asintió con la cabeza, notando despreocupadamente la intriga de Uraraka, antes de levantar su blusa ligeramente para no rasgarla. Con un movimiento repentino, que hizo que Todoroki y Uraraka retrocedieran ante su aparición, un solo tentáculo corto cobró vida desde la mitad inferior de su espalda, lo que hizo que sus compañeros de clase se acercaran lentamente para mirarlo. Vaya, es tan genial. Ochako declaró casi con emoción. Shoto asintió lentamente en acuerdo. Se sentía extraño, tener a sus compañeros de clase mirando por encima de su maldición de peculiaridad, lo hacía sentir increíblemente incómodo y avergonzado. Exponiéndose así, pero mantuvo sus pensamientos para sí mismo. No tenía derecho a quejarse con ellos después de todo lo que les había hecho pasar a los dos,